es: nunca me olvidaré de ti. ¿Quién dijo esas palabras? Ha habido hombres que le han dicho a su novia: nunca me olvidaré de ti. Mujeres que han dicho a su novia, a su esposo: nunca me olvidaré de ti. Mujeres que tienen en su, hermanos, en su recuerdo, en su mente, quizás hasta en el corazón, de que un novio de hace muchos años, estando ya ellas casadas, les dijo: nunca me olvidaré de ti, pero se olvidaron de ellas. Y al revés, hombres que escucharon de su novia, ahora ya casados con otra mujer, se acuerdan que una novia les dijo: nunca me olvidaré de ti. Y estas personas, sin saberlo, hermanos, repitieron unas palabras que nada más y nada menos que nuestro Dios dijo. De ahí está tomado el título de este mensaje, dado de Dios para Israel: nunca me olvidaré de ti. Pero ¿qué pasa, hermanos? Ahorita parece ser que Dios se olvidó de Israel. Parece ser. Deuteronomio capítulo 28. Vamos a ver la historia, aunque sea un poquito de historia. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64. Deuteronomio capítulo 28, versículo 64, dice así la palabra del Señor. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Pueden tomar sus asientos. Dios, como ustedes ya saben, hermanos, le dio leyes y mandamientos a Israel y les aclaró, diciéndole: mira, Israel, hoy pongo delante de ti estas bendiciones. Si tú obedeces todo lo que te he dicho, todas estas bendiciones te van a alcanzar. Cuando dice te van a alcanzar, hermanos, se refiere a que siempre cuando están las bendiciones, siempre hay pueblo de Dios que no parece que hay bendiciones. No parece, hermanos, que hay abundancia. No parece que está feliz, algo le falta. Por ejemplo, si un matrimonio dentro del pueblo de Dios, hermanos, se casan, el varón, la mujer se casan, y pasan un año y no tienen hijos, y pasa otro y no tienen hijos, y pasan 10, 15, no son felices, les falta algo. Y Dios había dicho, hermanos, que todas esas bendiciones alcanzarían a su pueblo. Pero este tipo de personas, como Abraham, como su esposa, como Isaac, su esposa, como hermanos, Elizabeth y su esposa, no podían disfrutar, entre otros, ¿verdad? Porque también tenemos a Ana, hermanos, que tampoco podía tener hijos. ¿Y dónde estaba la palabra de Dios? ¿Dónde estaba aquellas bendiciones que dijo te alcanzarán? Sin embargo, si ustedes se fijan, tarde que temprano alcanzaron a estas siervas de Dios, a estos siervos de Dios. Pero mientras tanto estaban como incompletos, como que hay una parte de su vida que no eran al 100% felices porque algo les faltaba. En otros casos no era la esterilidad de alguien, sino era la escasez, la falta de alimentación. Porque el que tenía, hermanos, tierras para sembrar, bien, tenía tierras para sembrar. Y cada año recogía cosecha, a veces 2 veces, 3 veces de cosecha, hermanos, y le da a ese rico, a ese que tenía la forma de vivir bien, le dio mandamientos diciéndole: mira, no rebuscarás del todo en tu siega, dejarás una parte donde tú no tomarás. Sí, y dejarás caer algo para el pobre, para el menesteroso,
Mientras que estos ricos, hermanos, sobreabundaban recogiendo y recogiendo, los pobres tenían con qué conformarse, con lo caído, porque Dios dijo, si algo se te cae, si una uva se te cae, ahí la dejarás para el pobre y para el menesteroso. Te acordarás de esto y tendrás temor de Jehová tu Dios. Mientras que aquel rico tenía en abundancia, hermanos, aquel pobre se tenía que conformar a ver si el que tiene me deja un rinconcito donde no espigue todo, donde no levante todo. Y así, hermanos, Dios dio leyes y mandamientos y siempre faltó algo en alguien, algo faltaba. El que tenía todo, hermanos, como aquel hombre que ya estaba viejo y pues se casó con una mujer más joven, ya no podían tener hijos. Y tenían todo, tenían más que Eliseo, y sin embargo no tenían hijos. Pero llegó el día en que por un detalle de la mujer, aquella mujer diciendo, ¿qué le haremos a este siervo de Dios? Porque ahora entiendo que es siervo de Dios. Vamos a hacerle un cuarto, vamos a ponerle una mesa, vamos a ponerle candelabro, vamos a ponerle agua para que él, cuando venga, ahí se quede, no ande batallando. Mientras Eliseo batallaba a ver dónde me hospedo, a ver quién me da hospedaje, dónde me quedo. Hermanos, aquella mujer decía, pensaba en su corazón, no tengo hijos, Señor, tengo todo, pero no tengo hijos. Y Dios, pensando en uno y pensando en el otro, porque a Dios no se le escapa a nadie, hermanos, bendice a aquella mujer con un hijo. Al tiempo señalado vas a tener. Hermanos, tarde que temprano las bendiciones alcanzaban. Y así, hermanos, se nos puede ir este poquito tiempo que tengo mencionando los de casos, de ejemplos que quedaron en la palabra de Dios ahora para nosotros, porque esto ya es historia y habría de ser profecía. Ahora es profecía cumplida en nosotros y en algunos otros más adelante. Pero así como las bendiciones, dijo Dios, te alcanzarán, también dijo de las maldiciones. Todas estas maldiciones, oh Israel, te alcanzarás si tú no obedeces estos mandamientos que yo pongo delante de ti. Y una de las maldiciones, hermanos, fue precisamente esta que acabamos de leer. Capítulo 28, versículo 64 de Deuteronomio dice, y Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Hoy vemos, hermanos, a este pueblo de Dios, que Dios dijo, si tú obedeces los mandamientos, te voy a multiplicar tanto, que si puedes contar las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Pero hoy, hermanos, mejor los iraníes, más de 80 millones, que no obedecen a Dios en nada, que no tienen a Dios por Dios. Dice, bienaventurado cuyo Dios es Jehová. Irán no es bienaventurado porque su Dios no es Jehová. Mejor ellos son 80 millones de habitantes. Y puedo citar un montón de naciones que, hermanos, son grandísimas en comparación con el pueblo que Dios le dijo, si tú obedeces estos mandamientos, Jehová te bendecirá y será tu descendencia tanta, tanta, que si puedes contar las estrellas del cielo, así va a ser. Pero no cumplió, hermanos. Ya vemos a un Israel de escaso 8 millones de habitantes, poco más de 8 millones, qué sé yo, menos, más, ¿qué importa? Son muy poquitos. Como Haití, 8 millones. Haití lleno de idolatría, lleno de, hermanos, lleno de imágenes, llena de demonios, lleno de vudú, llena de espiritismos. Dios no está ahí, pero son 8 millones aproximadamente. Haití, apenas sabemos de Haití, pero Israel, hermanos, empieza a contar desde que se hizo una nación, y no me refiero a 1948, me refiero, hermanos, cuando Dios hizo de 12 tribus, hizo toda una nación unida, cuando entonces estaba el reino de Dios unido. Pero empezaron a desobedecer, y Dios los desune, los separa, y se cumple esta lamentable profecía que Dios les dijo, te esparciré por todas las naciones. Hoy vemos a un Israel, hermanos, que ha perdido su identidad, porque reporteros les preguntan a personas que son de, hermanos, descendientes de alguna tribu, oiga, usted disculpe, ¿usted es judío? Sí, ¿y de qué tribu es? No sé, no sabemos. Los únicos que sí saben es la tribu de Leví, hermanos. A la mayoría de ellos contestas que son de la tribu de Leví.
Sin embargo, de las demás tribus no saben que de qué tribu descienden, de qué tribu vienen. No saben. Tan confusos, tan confundidos quedaron, hermanos, que saben que son judíos, pero no saben ni siquiera a qué tribu pertenecieron sus padres. No estamos hablando de una nación, hermanos, que nació de la noche a la mañana. Estamos hablando de una de las naciones profetizadas por Dios, si no es, es la única nación que por Dios, por profecía y por bendición, Dios formó de un hombre viejo de 100 años y de una mujer estéril de 99 años. A esa edad nace Isaac, y de ahí Isaac engendra a Jacob y a Esaú, y Jacob a 12 príncipes, y en la fecha, hermanos, vemos que aquella nación unida está esparcida por todas las naciones, cuando Dios hace más de 2400 años anunció que si no obedecían, los iba a esparcir por todas las tierras. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Capítulo 11 dice el apóstol Pablo a los romanos, hermanos, dice: ¿ha desechado Dios a Israel? ¿Por qué? Porque se oía que en Roma, hermanos, un edicto del emperador romano salió para expulsar a todos los ciudadanos judíos, de Roma. Y en Roma había romanos, o sea, gentiles, que habían asimilado la palabra de Dios. Ustedes pueden ver una carta a los romanos, precisamente, toda una carta, 16 capítulos, hermanos, enviada a los gentiles que habían conocido a Dios y al Señor Jesucristo, y les fue enviada. Pero resulta que cuando salen aquellos judíos de Israel, entre ellos Priscila y Aquila, hermanos, salen huyendo porque hubo un decreto, un edicto por parte del emperador para que saliera todo judío de Roma. ¿Quién se quedó al frente, hermanos? Los romanos se quedaron al frente de las cosas de Dios. Las Quejilot, hermanos, ya no estaban al frente judíos, ahora eran romanos, eran gentiles. Y ellos pasaron, hermanos, el correr del rumor de que Dios había desechado a los judíos. Y Pablo, en el capítulo 11 a los romanos, responde que Dios no los ha desechado. Fíjese desde cuándo se oía que Dios había desechado a los judíos. Hoy en día vemos, hermanos, que muchas personas dicen, escriben, predican, comentan, hermanos, que Dios ya desechó a su pueblo, a los judíos. ¿Qué error más grande están cometiendo? Ciertamente, hermanos, los alcanzaron maldiciones. Y dentro de esas maldiciones, Dios los esparció a todas las naciones. Por causa de tiempo, pues omito historia, hermanos, de cómo Dios los esparció, historia. Y nos vamos a otro versículo. Deuteronomio 33. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, si ellos se arrepienten, si ellos echan de ver allá lejanas tierras, como dijo Salomón en su larga oración del capítulo 7 y 8 de las Crónicas, hermanos, dice: y tú, Jehová, si tu pueblo allá en lejanas tierras donde quedaron esparcidos, y ellos oraran a ti y pusieran sus ojos hacia tu santo templo, dice, tú los oirás desde los cielos y oirás a su oración, porque ellos se habrán convertido a ti. Hermanos, ya Dios lo había anunciado. Aquí mismo en Deuteronomio, ¿va? Dice en el 33, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Eso ya se cumplió varias veces, pero falta por cumplirse la última vez, hermanos. Ya Dios dio oportunidades, pero falta por cumplirse otra vez, y esta vez viene con bendiciones. Pero nada más para aquellos, hermanos, que Dios ha puesto su mirada para bien. Porque Dios tiene su mirada actualmente, sus ojos están puestos para mal.
en millones de judíos está puesto para mal, no están sus ojos puestos para bien. Y cuando estamos hablando de sus ojos, no estamos hablando de la mirada solamente, estamos viendo, hermanos, que como dice la palabra, nos dice, mis ojos pondré para bien, para Israel. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Pero hay un requisito y condición: el que ande por el camino de la santidad, ese me va a servir. Buscadme a mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, que jamás se ponga en el olvido. Pero Israel, como dijo Dios, mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Dios esperaba, hermanos, que en cautiverio el pueblo de Israel clamara, pero se olvidó Dios, se olvidó Israel de Dios. Entonces, hermanos, dice en el 5, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Saben qué, hermanos? La casa de Israel no está circuncidada ahorita. Son muy poquitos los que están circuncidados, muy poquitos rabinos convertidos al Señor Jesucristo, que lo aceptan como el Mesías. Son muy pocos. Y son muy pocos los israelitas, hermanos, circuncidados de corazón. No hay circuncisión de corazón si no aceptan al Señor Jesús como el Mesías para la casa de Israel. ¿Acaso, hermanos, algunos 30,000 en todo Israel? Es decir, en un poco más de 8 millones de judíos, algunos 30,000, probablemente sus corazones estén circuncidados. Y hablando en la diáspora, los esparcidos por todo el mundo, hermanos, no podría decir cuántos, pero seguramente habrá algunos millares que están circuncidados. Pero comparándolos con todo el israelita que está esparcido por todo el mundo, hermano, son bien poquitos. Todos aquellos que no han aceptado al Señor Jesús como el Mesías, no están circuncidados sus corazones, porque Dios está diciendo en el 6:36 de Deuteronomio: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de los hijos que vengan después de ellos, es decir, la descendencia. ¿Dónde? En el milenio. Se va a requerir la circuncisión espiritual todavía en el milenio, en aquellos judíos, hermanos, que tendrán que pasar la gran tribulación y que no tendrán nuevos cuerpos, obviamente no serán arrebatados. Para que ames a Jehová tu Dios. Para eso Dios circuncida el corazón, hermanos, para amar a Dios. Hay propósitos, hay razones que Dios tiene, hermanos, en la circuncisión espiritual. Una persona, hermanos, que físicamente circuncida su cuerpo, no ama a Dios. No ama, lo contrario. Una persona que tiene un corazón circuncidado por Dios, esa persona ama a Dios. ¿De qué manera lo demuestra? En obediencia a sus mandamientos. El que me ama, guarda mis mandamientos, y mi Padre y yo haremos morada en él. Dice: y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos, ya no sobre Israel, se las va a quitar y se las va a enviar a sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de Israel, hermanos? Lamentablemente son sus hermanos, de padre, no de madre, pero de padre sí. Los ismaelitas, los árabes. Y si no, véanlos. Irán no es árabe, Irán es persa. Y como en el pasado, hermanos, los persas se pusieron en contra de Israel, pues ahora otra vez. Ahí están queriendo desaparecer a Israel. Irak, hermanos, no es árabe, son medos. En el pasado fueron los medos. Y ahí están queriendo desaparecer a Israel, ahorita porque no tienen fuerza, no tienen poder, hermanos. Pero si pudieran, créanme que le lanzarían misiles a Israel. Y no son los únicos, un montón de países islámicos, hermanos, que quieren desaparecer del mapa de Israel. Bueno, prepárense ellos, porque les vienen terribles maldiciones. Cuando Dios les quite las maldiciones a la casa de Israel, no va a decir Dios: aquí dejaré las maldiciones. No, se las va a quitar y se las va a enviar a ellos. Es lo que dice Dios: pondré esas maldiciones en tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos
que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto. Y así, hermanos, son puras bendiciones. ¿Para cuándo? Para el reino milenial. No es para otro tiempo, porque desde aquí, miren, desde Deuteronomio, estamos hablando en el año 1000, aproximadamente 1400 antes del Señor Jesucristo, hasta la fecha, Israel no es al 100% feliz y no puede decir, hermanos, que vive con seguridad. Siempre vive con terrorismo, siempre vive con atentados, siempre vive con enemigos, siempre vive, hermanos, creyendo que se le metió un terrorista vestido de mujer, hermanos, bien cubierto, pero por dentro lleno de bombas. No vive con seguridad porque no es el tiempo. Entonces, esta escritura que ya se cumplió varias veces, hermanos, se volverá a cumplir por última vez en muy poco tiempo. Así de que Dios le anuncia proféticamente: te van a alcanzar todas estas maldiciones y te llevaré cautivo a todas las naciones, te esparciré por todas las naciones. Pero también le anuncia que si se convierte y si se arrepiente, hermanos, le hará sobreabundar en bendiciones y lo traerá nuevamente a la tierra que Dios les dio por posesión. Isaías 49:14, vamos a ver por favor, Isaías 49:14. Dice así la palabra de Dios: pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Quién es Sión? Jerusalén, hermanos. Ya ustedes saben, hermanos, que Sión, el monte Sión es la Jerusalén celestial. Pero a la Jerusalén terrenal llegó a tanto a decir, hermanos, que ellos eran Sión. Cada ciudadano de Jerusalén era Sión. La ciudad de Jerusalén era Sión. Pero también todos los ciudadanos israelitas de las demás tribus de Israel eran de Sión. En profecía, para el tiempo del Señor Jesús, hermanos, Dios dijo: el libertador está por llegar a Sión. ¿A quién era? A Jerusalén. Y el libertador llegó. El Mesías llegó. Pero como dice la Escritura, a lo suyo fue, y los suyos no lo recibieron. A lo suyo, su ministerio, el trabajo de Salvador. Y los suyos, los judíos, no lo recibieron. Hermanos, ¿qué sucede? Que ellos estaban en Sión. El libertador está por llegar a Sión y llegó, pero lo echaron de Sión. Y no solo lo corrieron, lo mataron. Pero antes de que lo mataran, aquel libertador llamado para nosotros Jesús, para los judíos Yeshua o Yahshua, para nosotros puede ser Yeshua o Yahshua o Jesús o Jesucristo, es el mismo, lo identificamos, hermanos. Pero para la casa de Israel es: ¿dónde está aquel? Ni siquiera querían mencionar el nombre del Señor. ¿Dónde está aquel? Dinos, ¿quién te sanó? ¿Quién te abrió los ojos? Ya se los dije y ustedes no quieren oír. ¿Acaso quieren ustedes también aceptarlo? Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Si un hombre viola el día de reposo, es un pecador. Pues yo no sé si es pecador o no. Yo solo sé que Dios no escucha a los pecadores y Él me abrió los ojos a mí. Fíjense, mejor los ciegos. Como dijo el Señor Jesús: para juicio vine yo a este mundo, para que los que ven que sean cegados y los que no ven abran los ojos. Y la casa de Israel fue cegada. Hermanos, esta Jerusalén actual, les aseguro que millones de ellos, miembros ciudadanos de la casa de Israel, que saben que son miembros de alguna tribu, millones de ellos han de decir: Dios nos abandonó. Porque ya lo dijeron en el pasado, Isaías, años 750, 740 antes del Señor Jesús. O sea, hace más de 2700 años, hermanos, la casa de Israel ya había dicho, la casa de Judá ya había dicho que Dios los abandonó. ¿Por qué? Porque sintieron el abandono de Dios.
¿Cuántas mujeres aquí en México, hermanos, sus esposos se van para Estados Unidos y pasa un mes y no tienen noticias de ellos, y pasa otro mes y pasa un año? Aquellas mujeres que se quedaron aquí en espera de su marido, batallando con sus niños, con sus criaturas, hermanos, llegó el momento que dijeron: tu padre nos abandonó. Y efectivamente esos ingratos papás, ingratos esposos, abandonaron a sus esposas. Yo vi a varios en Estados Unidos de ellos así, porque ya no supieron más de ellos. La casa de Israel dijo lo mismo, dice lo mismo. Dijo Juan el Bautista: ¿acaso se ha cortado mi brazo para no salvar? Perdón, no dijo Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo: el Espíritu de Dios no se da por medida, pero a ellos no se les midió, se les quitó. El requisito, la condición para que Dios les devuelva, como dijo, ¿quién dijo? Devuélveme tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de mi salvación. David, exactamente, hermana, David. Bueno, solamente puede regresar el Espíritu Santo, hermanos, si aceptan al Mesías llamado Jesucristo para nosotros y para millones de hijos de Dios esparcidos por todo el mundo. Hermanos, no hay otra forma de que tengan el Espíritu de Dios. Como dijo un falso profeta: ¿cuándo se fue el Espíritu de Dios de mí? ¿Cuándo se fue? Se les fue y no supieron ni cómo. Pero volverá cuando acepten al Señor Jesús como su Salvador. Hermanos, entonces Sión, Jerusalén, Judá y las demás tribus que saben que pertenecen a alguna tribu, seguramente expresarán: Dios se olvidó de nosotros. Pero se les olvida que los primeros que se olvidaron fueron ellos de Dios, y no Dios de ellos, sino ellos de Dios. Isaías 59:15: mientras la casa de Israel, mientras los judíos de Judá, los de Jerusalén, piensan, hermanos, que Dios se olvidó de ellos, Dios piensa diferente, hermanos. 59:15, miren lo que Dios piensa. Dice: no es 15, perdón, espérame tantito. No, espérame tantito. Apunté como suelo apuntar mal. 49, 49. Es 49, perdón. Isaías 49:15. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Sí, hermanos? ¿Sí habrá mujeres que se olviden de sus hijos? ¿Me pueden mencionar un caso? Yo les voy a mencionar uno. Mi mamá nos abandonó cuando yo tenía 4 años de edad y Nishiba tenía 3 años de edad y mi hermano mayor tenía 8 años de edad. Nos abandonó. Y Dios pregunta: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Sí. Nosotros contestamos que sí. Y no soy el único que su madre lo abandonó, porque han encontrado criaturas, hermanos, a las puertas de una casa, a las puertas de un convento, a las puertas de un orfanatorio. Han encontrado criaturas, hermanos, tirados en los basureros, que personas que pasan por ahí junto al basurero y ven que algo se mueve y se acerca y es un bebé a que alguien tiró ahí. Es que la respuesta es sí. La mujer se olvida de lo que dio a luz. Dice: aunque olvide ella, Dios sabe que se olvidan de sus hijos. ¿Qué dice? Yo nunca me olvidaré de ti. Casa de Israel, Dios nunca se olvidará de ti. Tribus de Israel, Dios nunca se olvidará de ti. Porque tus muros los tienes esculpidos en sus manos, en las manos de Dios. ¿Qué son los muros? Mi esposa lo dijo. Son protecciones, son protectores, son guías, son líderes, son judíos
que oran continuamente por la casa de Israel. Son gentiles, entre ellos nosotros, hermanos, que oramos continuamente por la casa de Israel para que Dios se compadezca de ellos y les abra los ojos de su entendimiento, que les quite el velo que Dios mismo les puso, les regrese la vista que Dios mismo les quitó. Y para que eso suceda, necesitan aceptar a su Mesías, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces verán, entonces mirarán. Y cuando vean, y cuando miren, y cuando, hermanos, cuando se den cuenta qué hicieron, se van a lamentar. Y van a empezar a llorar, y se van a empezar a dar golpes de pecho, sabiendo a quién entregaron, a matadores y a crucificadores. Se darán cuenta, hermanos, cuando vean al Señor Jesucristo con las cicatrices en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, y le preguntarán: ¿qué heridas son esas que tienes? ¿Qué te pasó? Es que fue herido en casa de mis enemigos. Y entonces se lamentarán, cada uno, cada linaje, los de Isaacar, los de Zabulón, los de Neftalí, empezaron a lamentarse. No podrán creer que ellos, hermanos, mataran a su Mesías. Y en respuesta de Dios, hermanos, 2/3 partes de la población de Israel morirá masacrado por los gentiles, los ejércitos gentiles. Pero una parte de él, hermanos, de los que Dios tiene esculpidos en las palmas de sus manos, de los que Dios dijo: nunca me olvidaré de ti, de los que Dios dijo: aunque la mujer deje de compadecerse del fruto de su vientre, yo nunca me olvidaré de ti. Hermanos, un hombre puede decir: yo nunca me olvidaré de ti, y puede fallar, porque el hombre falla, pero Dios es Dios todopoderoso y no falla. Sus promesas se cumplirán en su momento. Y, hermanos, y le recordará a Israel que Dios no se olvidó de él. Aunque los hombres prediquen, escriban libros, saquen, hermanos, programas donde digan que Dios se olvidó de la casa de Israel, que Dios abandonó a los judíos, están contradiciendo la palabra de Dios. En su debido momento, hermano, les demostrará a todos estos mentirosos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y lo que Dios dijo, lo va a cumplir, porque es profecía. El hombre, nosotros los humanos nos equivocamos, pero Dios no se equivoca, es infalible y su profecía es perfecta, y en su momento se cumplirá. He aquí que las primeras cosas se cumplieron y se van a cumplir las segundas. Las primeras ya se cumplieron, las segundas están por cumplirse. Y una de ellas es, hermanos, el regreso de Israel a su casa. A su casa. Y su casa no es Alemania, no es Francia, no es México, no es España. Su casa es Israel. Su templo, su ciudad favorita, Jerusalén. Su templo no lo tienen, pero lo van a tener. Yo nunca me olvidaré de ti. Dice Dios, hermanos, que los muros de Jerusalén siempre están delante de él. Los está viendo. No los muros literales, hermano, porque los muros literales no existen. Y los que existen fueron levantados por los hombres. Los muros de Dios, hermanos, no son levantados por hombres, son levantados por Dios. Son varones. Son figuras importantes para Dios, no para el mundo, pero para Dios sí. Son hombres y mujeres que Dios escucha, que su oído está atento a sus oraciones a favor de su pueblo, que sus oídos están atentos a favor de aquellos que quieren, hermanos, que Dios bendiga con su Mesías a la casa de Israel. Siempre están delante de Dios. No son gentiles, son judíos, pero también hay gentiles. No solamente son gentiles, hermanos, que no tienen ni una pizca de sangre judía, ni un apellido, no tienen nada de sangre judía, son 100% judíos. Gentiles, pero han aceptado al Señor Jesucristo y ahora son judíos espirituales, sino que también hay personas que descubrieron que sus raíces son judías y que tienen antecedentes en el pasado de parientes que eran judíos. Esos son parte de los muros que Dios siempre ve delante de él. ¿Para qué sirven los muros? Para proteger una ciudad. Por eso las ciudades del pasado, hermanos, tenían murallas. Ahorita atacan mucho a Trump porque está aferrado con el muro. Que el muro, y que el muro, y que lo va a pagar México. Y cuántos, hermanos, enemigos se ha echado por el muro. Cuántos comentarios, hasta canciones, hasta poesías han sacado, hermanos. Obras han sacado del famoso muro que aún no se construye. Hermanos, ¿por qué no echamos un vistazo a Israel? Y van a encontrar, hermanos, que Benjamín Netanyahu levantó un tremendo muro de concreto. Me parece que tiene 8 metros de altura. Este tiene 3. De puro concreto. Y sigue agregándole, hermanos, al muro, no recuerdo
¿Cuánto tiene de largo el muro? No recuerdo. Hermanos, y ustedes se remontan al pasado y van a encontrar, hermanos, que las naciones del pasado estaban amuralladas. Jericó, ¿cuánto medía la muralla de Jericó? 12 metros. Allí vivían personas, había familias que tenían sus casas arriba del muro. Rahab, la ramera, por ejemplo, ahí tenía su casa arriba del muro. Hermanos, entonces Jerusalén en su momento, hermanos, tuvo más de 2 muros que circundaban la entonces famosa ciudad de Jerusalén. Después otro muro. Hermano, entonces las ciudades en aquel tiempo estaban amuralladas para protección de los enemigos. Que este señor Trump no es que lo defienda, ¿verdad? Pero porque pues él es inconverso. Es inconverso y como todo inconverso correrá su suerte. Hermanos, pero él piensa bien, piensa en la protección de los ciudadanos americanos. No está pensando en eso, él no le importa a los ciudadanos americanos. Es un ególatra. Piensa en él. Quiere quedar a la posteridad. Quiere dejar recuerdos para que, hermanos, en un mañana ahí estén siempre. Y no sabe él, hermanos, que lo tienen los misiles de Rusia, los misiles de China y los misiles de Irán y los misiles de otras naciones que se le van a unir. Están puestos en Estados Unidos y sus famosos muros y las hermosas casas y todo lo hermoso que está en Estados Unidos, hermanos, quedará como un desierto. Él no sabe eso y si lo sabe no le importa. Él solo quiere pasar a la posteridad como alguien grande. No le importa proteger a los ciudadanos americanos. Están desprotegidos, hermanos, porque es un bandido mentiroso que ha engañado a los ciudadanos americanos. Engañará, hermanos, a los que no conocen la palabra de Dios, pero no a los que conocen la palabra de Dios. Ellos no los pueden engañar, lo detectan. Yo lo detecto, que no sé tanto, hermanos, cuánto más los que saben bastante. Sión dijo, me olvidé de ti. Dios contesta, nunca me olvidaré de ti. Nunca. Isaías 51:11. Ciertamente volverán, aunque no les guste a muchos, aunque los palestinos no les guste, aunque, hermanos, la Liga de Naciones formada por 70 naciones en su momento, en este tiempo, no les guste, aunque quieran sacar al último judío de la casa de Israel, Dios dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Amén. ¿Quiénes son los redimidos de Jehová? El libertador. Romanos capítulo 11 dice, el libertador está por llegar a Sión. Y ahorita en este tiempo, hermano, no en aquel tiempo, sino en ese tiempo, el libertador para los judíos está por llegar a Sión. Amén. Está por llegar. Ellos lo saben, perciben, presienten. El presidente Benjamín Netanyahu, hermanos, o el ministro, como se le llame, él ha hecho varias reuniones con el ejército israelí, orando o rezando, como dicen ellos, no yo, hermanos, para estar preparados para que ya cuando venga su Mesías, ellos ya estén preparados. Lamentablemente no ven los tiempos y no saben, hermanos, que el falso Mesías que llega es eso, un falso Mesías, un anticristo, un opositor. Uno que se hará pasar por nuestro Señor Jesucristo, por el Cristo. Uno que tomará el lugar que no le corresponde, pero que lamentablemente, hermanos, solamente los redimidos por Jehová volverán. Los redimidos, aquí lo dice claramente. Y no hay redención por nadie, ni por ángeles, ni por querubines. No hay redención, ningún ser celestial ni terrenal puede hacer redención por la casa de Israel, excepto al único que Dios engendró, y este es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él puede hacer redención por la casa de Israel, pero no va a ser por todos, hermanos. A los rebeldes, a los obstinados, a los tercos, a los que no están escritos en el libro de la vida y que no está escrito que serán redimidos, por supuesto que llegarán a Israel, porque todos tienen que llegar a Israel. Uno a uno Dios los congregará, hermanos, uno a uno los llamará por un silbido, hermanos, los llevarán por ofrenda a Jehová, en mulos, en camellos, en tiendas para ese tiempo, vehículos, hermanos, barcos, aviones, vehículos que los transporten, les paguen el dinero que necesitan para llegar hasta Israel, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento y se va a cumplir. Pero, hermanos, 2/3 partes de todos los que lleguen a Israel morirán sin redención.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Solamente los redimidos. Cuando ya estén allá, como todos los que lleguen a Israel, hermanos, no están redimidos. Miren, hay una parte de los que están redimidos. Hay una parte de judíos. Hay una parte de judíos rabinos que están redimidos porque han creído en el Señor Jesucristo como Mesías. Hay una parte de judíos que no son rabinos, no son nada, pero creyeron en el Señor Jesucristo y ya están redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Llegarán a Israel y sufrirán consecuencias también, porque Dios dice que todo judío va a ir de los rincones, hermanos, de las tierras más lejanas, más rincónditas, las más alejadas, las de las costas, los que ni siquiera se conocen que existen, volverán porque oirán un silbido espiritual. Solo es un silbido espiritual. Cuando dice Dios que los llamará con un silbido, no es literal, porque no lo van a oír literalmente, pero va a haber algo que ellos van a percibir, van a sentir e irán. De alguna manera Dios pondrá los medios para que la casa de Israel, hasta el último, hermano, hasta lo último de la tierra, vayan a su tierra, unos para recibir redención y otros para recibir, hermanos, el castigo a sus pecados, a su indiferencia, y después de que los maten al infierno. Es terrible esto, hermanos, pero es profecía. Casi todos estos hermanos que están esparcidos, esos que van a regresar a Israel, son ricos casi, la mayoría. Hay una parte muy pobre, hermano. Sí, la mayoría son, bueno, no la mayoría. Sabemos que son ricos porque se dan a conocer, hermanos, pero hay judíos tan pobres que batallan para sobrevivir. Por eso Dios dice, pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de corazón y que tiembla ante mi palabra. Estos judíos ricos no tiemblan a la palabra de Dios. Para ellos vale más el Midrash, vale más el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén, vale más, hermanos, los escritos de los rabinos famosos como Maimónides, como Akiva, como Shabetai Leví y otros. Hermanos, para ellos vale más que la misma palabra de Dios. Muchos judíos ortodoxos o ultraortodoxos rechazan, hermanos, las profecías, los escritos de Daniel y dicen que son solo sueños. ¿Por qué piensan así? Pues porque tienen un velo, porque no ven, ¿verdad? Entonces, hermanos, sí hay judíos pobres esparcidos por todo el mundo, que al judío rico no le importan los judíos pobres. Algunos escriben libros donde dicen que el judío pudiente, el que tiene los medios, ayuda al judío pobre. Sí, al que ve, al que conoce, y no todos. Pero el que ni siquiera conocen, por ejemplo, los que están en Etiopía. Etiopía es un país pobre. ¿Quién se ocupa de los judíos, hermanos, que son de piel morena, de nariz chata? ¿Quién se ocupa de ellos? Los desconocen, desconocieron a los que se mezclaron con los que trajo el rey de Asiria a Samaria, y que se mezclaron, lo desconocieron. Había racismo, hermanos, en ellos. Los judíos, para ofender al Señor Jesucristo, le dicen, tú eres samaritano, dando a entender que está mezclado. ¿Qué cosas, hermano? Entonces, lamentablemente, una buena parte serán llamados con un silbido. Otros, hermanos, Dios les hará sentir que los transporten a la tierra de Israel, porque Dios los llevará, pero de una manera o de otra volverán a Sion. Estamos en Isaías 51:11, que dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sion. ¿Cómo, hermanos? Cantando. Y gozo perpetuo. Nosotros no podemos hablar de perpetuidad o de nunca o de para siempre, porque somos temporales, porque, hermanos, esos términos no aplican en la vida humana, pero sí aplican en Dios, porque en Dios está lo eterno, lo perpetuo, lo de para siempre. Dice, volverá a nación cantando y gozo perpetuo. ¿Qué les suena a gozo perpetuo? Milenio, es hasta el milenio, porque después del milenio, hermanos, viene, ya acuerden, milenio que dicen 1000 años, pero después de los 1000 años viene la eternidad, la perpetuidad. Será sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. ¿Cómo están millones de pobres judíos? Con dolor, con gemidos, con llanto, con tristeza, con pobreza. Hermanos, no todos los que están en Israel están de acuerdo con las masacres que está haciendo el gobierno de Israel.
No todos los que están en Israel son enemigos de los palestinos. Hay israelitas, hermanos, que platican con los palestinos, se llevan muy bien y no están de acuerdo con el sistema que está utilizando Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque Benjamín Netanyahu es un sionista que está de parte de los malos. Hay, hermanos, cientos y miles de israelitas en el país, en el Estado de Israel, hermanos, que lloran, que gimen. ¿Y qué digo en la diáspora, hermanos? Más todavía. Pero hay una profecía que Dios, nada más que Dios, no es Isaías, dice que volverán y volverán cantando. ¿Qué esperan, hermanos? ¿Cómo esperan regresar a Israel? Todos tristes, todos agüitados, todos, no, nos traen a la fuerza. No van a ir a la fuerza. Sentirán que Dios los está llamando, sentirán que van al fruto, van a la bendición, van a la doble porción, van, hermanos, a las ricas bendiciones que Dios tiene para ellos preparadas. ¿Por qué? Porque durante siglos millones de ellos no las han tenido. Es profecía por Dios usando al profeta Isaías. Volverán y no volverán tristes, volverán cantando. Isaías 52:8 dice, fíjense más, qué bonito: voz de tus atalayas con signos de admiración. Sus atalayas, los atalayas de la casa de Israel, los que atalayaron, los que estuvieron al pendiente, los que no durmieron, los que no se descuidaron, como los profetas Isaías, Amós, Abdías, Jeremías, etc. Los atalayas que Dios levantó, hermanos, ya no están aquí en la tierra, como dijo Dios. Tus atalayas, los profetas, ¿vivirán para siempre? No murieron, no vivieron para siempre, ya murieron. Pero en este tiempo hay atalayas, son los muros. En este tiempo hay atalayas en la casa de Israel, pocos, pero los hay, hermanos, que no han dormido, que no se han descuidado, que anhelan, que añoran, que desean el regreso de su pueblo a su casa, a la casa de Israel, al Estado de Israel. No están durmiendo, están al pendiente. Uno de ellos lo puedo citar hasta por nombre, Dan Ben Abraham. Otro de ellos, hermanos, David Daimon, también lo cito como una atalaya de los de Dios, de los buenos, siendo judíos. Otro de ellos, Josué Irión, hermano, otro atalaya. He oído muy poco de él, pero lo suficiente como para decir: este está despierto, es una atalaya para la casa de Israel. Los atalayas de la casa de Israel los ha levantado Dios en este tiempo por amor a su pueblo. Dios no ha desechado a la casa de Israel, hermanos. Se cumplirá su palabra en su debido tiempo, aunque ya pasaron más de 2000 años, más de 2000, hermanos, 500 años, pero se va a cumplir lo que Dios dijo. Dice: voz de tus atalayas alzarán la voz. ¿Qué es alzar la voz? No significa subirse arriba de un edificio, de una escalera para que su voz esté en alto. Significa, hermanos, que van a pregonar, van a manifestar a voz en cuello lo que no hizo Israel en su momento. ¿Qué no hizo Israel? Israel, hermanos, no cumplió con su cometido en su tiempo de que ellos, la casa de Israel, iba a ser luz para las naciones. Es una profecía que no cumplió. Pero estos sí están cumpliendo. La voz de sus atalayas están alzando su voz, y por eso hay quienes los desacreditan. Hay quienes, hermanos, dicen que son malos. Hay quienes los condenan, los mandan al infierno a estos atalayas de Dios que son judíos. Pero también hay atalayas de Dios, judíos espirituales, hermanos, como nosotros, que también, hermanos, alzamos la voz. ¿De qué manera alzamos la voz? Aquí nada más encerrados, hermanos, para esto son estas grabaciones, para que se oiga ya, como dice: el que oiga, oiga, y el que no quiera ir, que no oiga. Pero tú háblales, tú habla. Súbete sobre un monte alto, oh anunciadora de Sión. Nosotros somos anunciadora de Sión, yo soy uno de ellos, pero hay muchos otros más, hermanos, que igual han levantado su voz y sale en todas las naciones, porque se tiene que oír lo que Dios dijo. Dios les permite, hermanos, internet. Dios les permite, hermanos, teléfonos inalámbricos. Dios les permite satélites. Dios les permite los medios para que la palabra de Dios se cumpla. Somos portadores de luz, somos portadores de buenas noticias.